hemos dicho antes, con nosotros está la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, con quien vamos a hablar, como siempre, largo y tendido de Gijón y también de Asturias por toda la proyección que tiene Gijón, Asturias y viceversa. Muy buenas noches, señora alcaldesa, bienvenida a La Lupa. Noches. Gracias. Vamos a empezar por cuestiones de medio ambiente, si le parece. En plena temporada de baños hay dudas sobre la situación del emisario marino con la inquietud que ello crea. ¿Puede usted disiparlas? Bueno, yo creo que ya se pueden ir despejando a estas alturas, que ya es tiempo, se pueden ir despejando dudas. Es cierto que teníamos pendiente una obra de reparación del emisario, lo que ocurre es que se puso en marcha todo el dispositivo para analizar la situación y realizar dicha obra, y en este momento estamos en condiciones de decir que el emisario no tiene ninguna fuga y no está roto en ninguna parte de su trayecto, ni tiene fuga en las juntas. Y bueno, pues que nos enfrentamos a otro tipo de problema. Eso es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. ¿Y el problema al que se enfrentan es grave? ¿Cómo es? Bueno, el problema es la siguiente cuestión. Mire, en realidad la EMA se hace cargo del mantenimiento de esta infraestructura, de los dos emisarios, desde el año 5. Y ya desde el año 7 está documentado que se veía, bueno, vamos a llamarlo fuga, desde este momento, una fuga, y se veía siempre en la misma zona. Hay documentación del año 7, del 12, del 14, donde los buzos hacen inmersiones y detectan que hay como una fuga, vamos a llamarlo así, como digo, en una situación muy concreta. Siempre es a 400 metros de la línea de costa, como unos 40 metros al oeste del emisario y a 7 metros de profundidad. Bueno, eso se documenta, no se actúa, y finalmente el año pasado pues este problema vuelve a salir y se toma la decisión. Recuerde que en septiembre también tuvimos el problema de las manchas, de las algas, se habló mucho de este tema, y se toma la decisión, bueno, pues si el emisario tiene una fuga, y menos en esta situación de espera mientras la depuradora entra o no en funcionamiento, bueno, pues hay que repararlo. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, pues que se empiezan a hacer estudios, y le hablo ya de la última etapa, que es en este mes. Estos estudios inician el año pasado, ya en el mes de agosto, pero se suspenden luego en invierno por las condiciones de la mar y demás, y se reanudan ahora. Hay una empresa que es la adjudicataria y se reanudan, como digo, en abril y mayo. Y a través de distintos métodos, uno de ellos, yo lo explico como yo lo entiendo, con robots que se introducen dentro del emisario. Tiene 2,5 kilómetros de largo y termina a 30 metros de profundidad. Bueno, pues lo que se hace es como si dijéramos una endoscopia digestiva, como una gastroscopia o una colonoscopia. ¿Cómo tiene que usted, doctora? Bueno, yo es que tengo que buscar mis recursos para entender las cosas y poder explicarlas, pero lo cierto es que es así. Se mete por el tubo un robot y se sobrepasan los 1.200 metros y se ve que dentro no se objetiva ninguna fuga, que las juntas están bien. Y es cuando a primeros de junio se pone encima de la mesa una hipótesis de trabajo, que es decir, oiga, pues esto no se relaciona directamente con una rotura del emisario, no tiene relación directa con el emisario. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? Bueno, pues que pueda tratarse también de una palabra nueva para mí, que es una surgencia. Una surgencia que proviene de un acuífero que, digamos, aflora ahí en esa zona, y que, pues sería a ese acuífero se atribuiría. ¿Por qué lo dicen? Bueno, pues porque se analiza, tiene un componente de agua dulce, porque se consulta, como digo, con expertos, incluso con personas que participaron en la construcción del emisario. Se ve que hay mapas de los caladeros de pesca, y hay uno enfrente de Peñarrubia que ya tiene de muy antiguo el nombre del manantial. Y finalmente, bueno, pues se trabaja, es con la hipótesis de trabajo que se está ahora actuando. ¿Qué quedaría por determinar? Bueno, pues los expertos dirán, ese acuífero puede estar contaminado, puede ser por ese motivo que ahí salga recurrentemente esa mancha. Ahora bien, es cierto, yo le puedo decir que el análisis de las aguas se inició la campaña el 5 de junio. Como saben, se realiza en el Ayuntamiento de Gijón, es el único ayuntamiento que realiza campañas, y que las realiza todas las semanas durante el verano. En el resto de municipios lo hace el Principado y es quincenal. Aquí lo hacemos todas las semanas, llevamos 2 resultados, y le puedo decir que los 12 puntos de muestreo, incluido este de la surgencia, en superficie la calidad del agua es excelente. O sea que para el baño, la calidad del agua, que era lo siguiente que le iba a preguntar,
no hay ningún sí, según motivo los de análisis inquietud. y según está documentado, ya le digo que llevamos 2 resultados y son excelentes. Pues si son excelentes, ¿para qué necesitamos una depuradora de estas 4G, vamos, que lo tiene todo, que el agua se puede beber al acabar? No, Si es excelente ya. Es excelente en superficie y para el baño, pero estamos a 2 kilómetros y medio, a 30 metros de profundidad, se conduce ahora mismo toda la porquería sin depurar. Contaminación e incumplimiento de normativas y problema grave, de mucha gravedad. Y la depuradora del Este, con todo el embrollo judicial, ¿la situación está ahora igual que, por ejemplo, hace un año? Exactamente igual. Bueno, se está avanzando, entiendo, en lo que es la retramitación ambiental del proceso, porque bien es cierto, y así lo explican, y al menos en los jurídicos, en el ayuntamiento, así siempre me lo explicaron, que lo que dicen las sentencias no es que se tire la depuradora que hay, sino que el juez deja una puerta abierta a que se retramite y se puedan corregir los errores que en la tramitación se cometieron la vez anterior. Y en ese proceso se ha pedido por parte del Ministerio de Medio Ambiente que dejen poner en marcha, si no todo el proceso, que sería lo ideal de la depuración, lo que antes era el pretratamiento. Pero de momento sin respuesta. Y a lo mejor podemos estar así 3 años más, ¿no? Hasta pues que acabe todo. No, desconozco absolutamente porque lo he preguntado, pero evidentemente pues está claro que el sentido común dice que no hay respuesta, el tiempo que los jueces pueden tratar en resolver esta cuestión. Sobre todo jueces que no están en Gijón. Pues eso porque es si vivieran en Gijón sería más... Bueno, y el Ministerio tampoco. El Ministerio tampoco está en Gijón. Tampoco está y la en Gijón. Confederación tampoco. Y la Confederación, bueno, trabaja en Gijón, pero no los órganos... jefes están en Madrid también. Exactamente. Y eso lo que te dice la experiencia es que complica mucho las cosas, porque no se vive el problema y no se siente el problema igual, evidentemente. No digo que no estén haciendo lo que haya que hacer, pero evidentemente la presión no es la misma, las inquietudes no son las mismas y las prisas no son las mismas. Vamos a pasar del este al oeste y también en medio ambiente. La calidad del aire. La calidad del aire en el oeste, bueno, uno leyendo el periódico todos los días se ve que hay mucho más rum, mucho más debate que, por ejemplo, hace 5 años o 6 años, cuando usted se incorporó a la vida política. ¿Qué le parece? Bueno, yo lo diferenciaría en 2 cuestiones. Uno es con los datos objetivos. Los datos objetivos es que los últimos 2 años, 15 y 16, recuerda que cuando nosotros empezamos en el año 11, yo recuerdo que hasta 60 días de incumplimiento había de que se sobrepasaban los límites de las partículas PM10. El año pasado y el anterior, 15 y 16, ya no se incumplió. O sea, estamos por debajo, significativamente por debajo. Ese es el dato objetivo. Ahora bien, ¿eso significa que las cosas están bien, que están solucionadas, que están arregladas? No. Por otro lado, también creció la sensibilización social y yo creo que hoy somos conscientes, la mayoría de los gijoneses, de que cuando hablamos de contaminación no estamos hablando ni de follón, ni de armar follón, ni de frivolidades, que estamos hablando de salud, de la salud de todos. Yo creo que esa es una diferencia importante. Y como la salud yo creo que es lo más preciado que tenemos, pues como digo, aumentó esa sensibilización y hoy no se dejan pasar las cosas, hay mucha presión por parte de los vecinos y vecinas de Gijón, yo creo que eso es muy bueno y desde luego los que tenemos responsabilidad pues tenemos que ponernos las pilas y estar muy vigilantes. Ya que antes se pasaba 60 veces los niveles permitidos, ahora no, también cambió la manera de medición. Bueno, exactamente la manera de medición, sí, ya sé a lo que se refiere. Se refiere a que ahora, bueno, pues hay unos días, unos protocolos que aplican días de descuento, ¿no? Pero bien es cierto que los técnicos, y yo pues tengo que también orientarme por los técnicos municipales, dicen que eso no ha de influir, quiero decir, que no nos están mintiendo, que no es la autoridad competente la que está mintiéndonos y está intentando camuflar cosas, porque hoy con la normativa vigente eso sería imposible y con las leyes en la mano. Pero sí que eso genera mucha desconfianza en la población. Que te digan que superaste, por ejemplo, 50 días, pero que si descontamos los episodios de intrusión sahariana, otro nombre nuevo, nos quedan en 20, ¿usted qué le parece? Eso genera desconfianza en la población. Sin duda. Siendo legal y siendo lo que hay que hacer, genera desconfianza. Aquí, como la contaminación es fundamentalmente industrial, parte de la preocupación es los días en que hay un exceso, que sucede algo, que se supera los niveles permitidos de producción. Sí. ¿Qué hacer?
Sí, para eso el Principado es cierto que está poniendo en marcha un protocolo que todavía no está definitivamente aprobado y que Gijón pasó por una fase de experimentación de ese protocolo, que en cuestión son medidas que atañen a diferentes administraciones, por ejemplo a nosotros en las cuestiones de tráfico, al ayuntamiento, y a la comunidad autónoma, a la industria, la vigilancia de la actividad en la industria en esos días que por lo que sea, porque hay una estabilidad en el tiempo, porque no llueve, porque hay episodios de inversión térmica, bueno, pues no diseminan las partículas y entonces se quedan aquí, se hacen esas boinas y es la cuestión que nos atañe. Bueno, en cuanto a las medidas de tráfico, que nosotros ya las pusimos en marcha y que significan restricciones sobre todo a los vehículos pesados, pues en determinadas horas. Lo hicimos de 7 a 9 de la mañana y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Esa es una medida con la que el ayuntamiento está de acuerdo. Después, la vigilancia a la industria le compete al Principado en esos días. También se propusieron o están encima de la mesa algunas medidas que nosotros rechazamos frontalmente. ¿Cómo qué rechazan ustedes? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, rechazamos frontalmente subir el precio de la hora en esos días. ¿Subir el precio de la hora? Sí. ¿Quién proponía eso? Bueno, pues son medidas que se proponen por parte de la Comunidad Autónoma, de la Consejería de Medio Ambiente. ¿Que se suba el precio de la hora? Sí, sí, sí. Nosotros, como ellos son los que tienen que responder, ¿no?, del precio a la hora que se Bueno, sube. son medidas que están encima de la mesa, como también bonificar hasta un 40% el transporte público. Entonces, mire, nosotros creemos que realmente la situación de Gijón no es la de Madrid. Digamos que en Madrid el problema de la contaminación, esos días tan negros, son achacables a un problema de tráfico. Pero en Gijón sabemos que el mayor causante de esa contaminación es la industria. Sí. Entonces, no nos parece que encima de que el ciudadano tenga que sufrir la contaminación y afecta a su salud, encima le penalicemos pagando más hora o más aparcamiento o complicándole la vida más los días que hay estos episodios de contaminación. Entonces nosotros creemos que con las medidas de la industria y, es cierto, restringiendo el tráfico a los vehículos pesados determinadas horas al día, con los avisos pertinentes y demás, que es suficiente. ¿Ustedes cuando comunicaron lo que van a hacer al Principado, cómo respondió el Principado? Bueno, es un proceso de negociación. Se está negociando un protocolo. Yo creo que lo que se necesita es colaboración entre las administraciones y es evidente que, bueno, no nos pueden imponer unas medidas y no lo van a hacer. Porque, entre otras cosas, digamos que el transporte público subvencionado, Gijón es el municipio que más subvenciona de Asturias. Sí, no, y además bueno, la red de transportes de Gijón es satisfactoria, así lo reconocen los usuarios. Los niños hasta los 13 años no pagan, luego están todas las bonificaciones, como usted dice, a personas mayores o a personas en dificultades a través de la Fundación de Servicios Sociales, con lo cual esa medida no tendría objeto. De todas formas, en esta cuestión de medio ambiente, un poco leyendo entre líneas, usted y el Ayuntamiento de Foro, del Ayuntamiento de Gijón, desconfían del Principado. A lo largo de 6 años, de 6 años que llevan ustedes gobernando, yo aprecio, leyendo entre líneas, que hay una cierta desconfianza. Ustedes no se creen los datos que da el Principado embellece cuestiones o las tapa. Bueno, fíjese que yo no diría o no lo achacaría tanto a los datos, sino que desconfiamos y queremos confiar, pero a veces desconfiamos de la determinación a la hora de hacer cumplir las medidas del Plan de Calidad del Aire. Por ejemplo, a la industria. Eso sí que le voy a admitir que genera cierta desconfianza. Pero bueno, es un camino que tenemos que estar coordinados, que tenemos que caminar juntos y desde luego lo que hacemos es poner de manifiesto cuando no estamos de acuerdo en una cosa y los técnicos del Ayuntamiento, Gijón tiene que saber que están haciendo una labor magnífica y que están trabajando de manera seria y rigurosa en estos temas y desde luego se va a denunciar aquello en lo que no estemos de acuerdo. Pero me parece que se juntan las dos cosas. Yo le digo, no se fíen de los datos. Y usted dice, no se fíen de que aplican las medidas. No aplicar las medidas es que si de pronto una gran empresa asturiana, debido a una emisión, sube el pico, ellos digamos que silencian esa subida. Maquillar los datos no es posible. Vamos a ser serios. Entonces, ¿ustedes por qué han comprado una máquina para medir? Pues mire, lo va a entender perfectamente, porque le hablaba de la confianza que sí genera en los ciudadanos las mediciones del Principado. Nosotros no. Nosotros entendemos que el Principado no puede cocinar los datos.
se lo digo con palabras muy claras. Pero sí entendemos que es muy difícil trabajar con esa desconfianza de los ciudadanos. Y hubo una propuesta del Grupo Sisión Si Puede a principios de este mandato, que era comprar una estación móvil, porque estas estaciones son del Principado y las controlan ellos, claro. Y bueno, luego vierten los datos. Y se nos pidió comprar una estación móvil para instalarla en puntos determinados de la ciudad, entendemos evidentemente en la zona oeste, y comparar esos datos, y accedimos porque a mí me parece importante, porque yo me enfrento con los ciudadanos a esa desconfianza, y tenemos que entre todos intentar, bueno, pues avanzar y desbloquear esta situación. ¿Cuánto cuesta esa? 200.000 euros. 200.000, ¿ya la compraron? Ya la compramos y empieza a funcionar el 1 de julio. Y está por determinar, ya le puedo adelantar que es en la zona oeste, está por determinar, porque lo haremos también de manera consensuada con los vecinos, o bien en el Lauredal, o en Jove, o en Tremañes. Vamos, en una zona. ¿Cuánto tiempo vas a conocer el público las medidas de esa unidad móvil? No, se conoce en tiempo real, igual que se conocen las del Principado, ¿eh? Ojo, los datos son en tiempo real. ¿Qué es lo que yo achaqué y recriminé a veces al Principado? Bueno, el excesivo... ¿Por qué viene esa desconfianza? Porque el día que pasa algo en Arcelor, a lo mejor la máquina llevaba estropeada 48 horas. Bueno, pues ¿le parece mayor falseamiento de datos que esté estropeada la máquina? No. Vamos a ver, bueno, Juan, esto parece como el programa informático ese del bienestar del salario social. Sí hay unos informes y unos partes reglamentarios por los técnicos justificando la avería, desde cuándo está, en qué... No, yo no voy a entrar, porque si yo lo dije muy claro en un Consejo de Medio Ambiente, si yo sospechara eso, oiga, tendría que ir a la Fiscalía, como cualquier ciudadano. Pero no es el caso. Lo que sí recriminé que debían de ser mucho más vigilantes, y que no pueden fallar. Los aparatos pueden fallar, pero tienen que ser mínimos los fallos, y las máquinas tienen que estar funcionando precisamente, bueno, pues para que no den lugar a ese tipo de desconfianzas. Esta máquina que ustedes van a estrenar, ¿no?, entre 10 días... Es una furgoneta móvil, sí. Lleva la estación completa, mide partículas PM10, las menores de 2,5, y bueno, se puede instalar. Hombre, lo que recomiendan técnicamente es que para que tenga rentabilidad ha de estar un mínimo de 6 meses en una zona. Pero bueno, que en ese sentido se puede cambiar de zona. Si diera datos alarmantes, ¿ustedes van a tener un protocolo de actuación? Bueno, si diera datos alarmantes, lo primero es sentarse con el Principado y contrastar los datos y ver qué es lo que está pasando. Sí. Vamos a ver, ¿cuál es el balance, y lo último que le pregunto, de medio ambiente, de la policía medioambiental? Después fue muy hablado que iba a funcionar, ¿ahora está funcionando o qué? Bueno, pues en el seno de esa desconfianza surgía otro problema, que es que los vecinos decían, bueno, de repente, qué casualidad, un viernes por la noche, un sábado por la noche, empezamos a oír unos ruidos tremendos, empezamos a ver unas nubes sospechosas, y ¿qué hacemos? ¿A quién avisamos? Y nos sentimos impotentes. ¿Y por qué nos pasa esto un día y otro día? Bueno, pues fruto de todo eso y de esas conversaciones y de las reflexiones, pues dijimos, evidentemente, los agentes están, y la policía local está para socorrer al ciudadano. Esa ha de ser, no solo para poner multas, sino para ayudar al ciudadano. ¿Y qué pensamos que podía? En aquel momento todavía no teníamos la nueva ordenanza que va a entrar en vigor ahora, dentro de un mes. Dijimos, vamos a ir poniendo en marcha este servicio, y como primera medida van a redactar unas actas, donde cuando avisa un vecino hacen fotos, lo documentan, y no interesa tanto quién hace la denuncia, sino qué es lo que está pasando en ese momento. ¿Qué lográbamos con esto? Lográbamos tener muy documentado y muy detallado que un agente de la autoridad certifica que pasó aquello en ese sitio. A continuación, eso se traslada al Servicio de Medio Ambiente y se abre un expediente. Que la industria tiene licencia municipal, le compete al ayuntamiento, bueno, pues se investiga. Que tiene una autorización ambiental integrada, o tiene un APCA, o sea, otro tipo de autorización como empresa potencialmente contaminadora de la atmósfera, traslado al Principado. Y luego ver qué pasó y hacer un seguimiento de esos expedientes. Y ahora que entra en vigor la ordenanza, pues tendrán, como con otras ordenanzas, la misión de velar por el cumplimiento de esa ordenanza. Ya han recibido formación por parte del Servicio de Medio Ambiente, conocen los artículos, conocen todas las medidas nuevas que se implantan, y ahora van a velar por el cumplimiento. Vamos a ver, mañana llega a Gijón, al Ayuntamiento de Gijón, el ministro Íñigo de la Serna. ¿Qué espera de esa visita?
Bueno, bien, como sabe, a principios de año el ministro Íñigo de la Serna vino al ayuntamiento con todo relativo a la cuestión del plan de vías y en aquel momento sí que es cierto que quedaron claras algunas cosas respecto al plan de vías, como por ejemplo le hablo de que la estación no podía perder más centralidad y que debía de estar ubicada en el Museo del Ferrocarril. En aquel momento aquello quedó claro y lo que se comprometió el ministro fue a, en fin, agilizar las actuaciones y a dar un impulso mediante la comercialización de las parcelas, es decir, del suelo donde se van a construir las viviendas del solarón, en definitiva. Bueno, en este punto, y entendiendo que es imprescindible y que no se puede renunciar a la venta de las parcelas, nos encontramos hoy con la visita, la segunda visita del ministro. Y nosotros, ¿qué esperamos de esta visita? ¿Qué le pedimos al Gobierno central y qué le pedimos al ministro de Fomento? Le pedimos una cosa muy clara, que se comprometa con el plan de vías de Gijón, como lo está haciendo todos estos meses atrás en distintas ciudades de España. ¿En qué medida? En la misma que en otras ciudades. ¿Cómo exactamente? Con una inversión importante, ¿Y a través de qué? Pues del Concejo de Gijón al Norte. Entonces no pedimos, no queremos ser, lo hemos dicho multitud de veces, no queremos ser más que nadie, pero menos tampoco. Entonces, la situación actual es un túnel del Metrotren, que lleva terminado hace 10 años y un plan de vías que está detenido en un punto. Bueno, bien es verdad que relativo al Metrotren también hay que decir que ahí se ve lo que fue una obra ejecutada con un compromiso de un ministro que sí le importaba Asturias y sí le importaba Gijón, que fue Francisco Álvarez Cascos. Vamos a ver, y si el ministro renueva mañana, vino hace justo 5 meses, hace hoy, si renueva mañana que la vía de financiación del plan de vías, por otra parte, lo que voy a decir, o lo que puedo decir, no es nada original de él, porque ya lo dijeron los anteriores ministros, es la venta de parcelas, ¿qué le parece? Si llega y dice, bueno, pues se va a hacer la reunión del Consejo de Administración del Gijón al Norte dentro de 10 días, insisto en que la vía de la venta de las parcelas, tenemos que seguir por ahí, ¿usted qué le parece? Bueno, pues mire, voy a arriesgarme. A lo mejor mañana tengo que corregir, pero yo creo que no, el ministro no va a venir a hacer un viaje en balde. Para venir a decir lo que llevan diciendo los gobiernos, lo mismo, que es nada, durante 10 años, no creo que pierda su tiempo, que será muy valioso, en venir a Gijón. Por lo tanto, repito, para que no haya dudas, esperamos que mañana haya un compromiso de este ministro igual que se comprometió en Bilbao, en San Sebastián, en Vigo, en Granada, etcétera. No renunciamos, evidentemente, a la venta, no se puede renunciar a la venta de parcelas, eso es un hecho claro, pero desde luego también entendemos que la venta del solarón no puede ser la primera, ni en modo alguno, la única herramienta para desbloquear el plan de vías de Gijón. Por lo tanto, esperamos que se comprometa con una inversión importante. Lo dejo ahí. Esperamos eso. No, le decía esto por un dato que a mí me parece que debe crear una cierta suspicacia. Hoy, curiosamente hoy, la víspera de llegar él, sabemos que a través de Gijón al Norte se hizo la selección de las empresas que concurrían para comercializar las parcelas del solarón y ya se sabe qué empresa ganó ese concurso. Hombre, es muy curioso que se sepa 24 horas antes de llegar el ministro, cuando el ministro, como usted sabe mejor que nadie, el 21 de enero, cuando vino aquí, su principal insistencia era que no se había sabido comercializar y que había empresas por ahí que él conocía que eran muy buenas. Bueno, pues el día antes sabemos que tal empresa tiene ese encargo y mañana llega el ministro. ¿No usted imagina que puede haber un cierto nexo, que la empresa esta abre el camino al discurso del ministro? No, no lo imagino, es que no lo quiero imaginar. Repito, solo esperamos centralidad, no queremos renunciar a perder más centralidad, ya la perdimos con que no esté la estación en el humedal, al lado de la iglesia de San José, es muy claro. Centralidad, estación donde el Museo del Ferrocarril y un compromiso de una inversión importante. Creo que me está entendiendo. Inversión importante, no hay más. La venta de las parcelas es algo efectivamente irrenunciable, hay que vender esos terrenos, pero de todas maneras sería algo que complementara a la inversión y, como le he dicho, en ningún modo la primera o la única herramienta para desbloquear el plan de vías. No lo vamos a aceptar.
Yendo a las otras partes, no a la inversión, sino a lo de la centralidad. El plan de vías parece que exige un cierto consenso de las tres administraciones, Estado, Principado, Ayuntamiento, sobre el diseño, sobre dónde se ponen las cosas, no se ponen, sobre cómo se hace. Bueno, y ahí entra el Principado también. Bueno, yo creo que es importante, ya llegados a este punto, estamos en este punto, segunda visita del ministro, no caben ya más discursos demagógicos. Vamos a ver, la toma de decisiones es en el seno del Consejo de Administración de Gijón al Norte y como cualquier sociedad, las decisiones se toman por mayoría. Hombre, lo ideal sería que todas las tres administraciones estuviéramos de acuerdo, pero si hubiera una mayoría de un 75%, ayuntamiento y gobierno, administración central, bueno, sería una mayoría suficiente. Y además, fíjese, yo creo que si Gijón es conocedora de que hay esa mayoría, no nos perdonaría que nos quedáramos con los brazos cruzados. Todavía recientemente un concejal de la oposición decía, y bueno, de alguna forma más gente lo piensa, que si el Principado se opone, que el plan que se haga que nace muerto. Bueno, yo en este punto lo que quisiera decir, primero, el Principado ahora mismo no tiene motivos para rechazar este proyecto, y le digo por qué. Porque es un proyecto mejorado, porque la estación, recuperamos en la medida de lo que se pudo la centralidad de la estación en el Museo del Ferrocarril. Y yo podría hablarle de la encuesta que hizo su periódico, podría hablarle, pero no, le voy a hablar de datos más objetivos, que es la pérdida real de viajeros desde que la estación está en Moreda. Sufre un rechazo mayoritario de los gijoneses. Entonces estamos en un punto que es muy importante, no quiero ser agresiva, no quiero incomodar a nadie, pero no podemos consentir, ya nos robaron la centralidad. Cuando tres gobiernos, los tres eran del mismo signo, el del ayuntamiento, el de la comunidad y el gobierno central, nos robaron la centralidad de la estación y además nos la robaron por la puerta de atrás, no nos enteramos. En el 2004 empezaron las maniobras y allí sí que no se consensuó nada, ni se llevó ningún pleno, ni se hizo nada. Y se descartó la ubicación en la plaza del Humedal. Entonces, fíjese, estamos en este punto. Vamos a suponer que ayuntamiento, como le decía, y que el gobierno central llegamos a un acuerdo. Y que ese acuerdo, bueno, pues se rubrica en el Consejo de Administración de Gijón al Norte. Yo, ¿qué espero del gobierno de Javier Fernández? Del gobierno de Javier Fernández, créame que espero que se sumen a este proyecto. Ahora bien, puede venir el rechazo. ¿Qué ocurriría si vinieran el rechazo? Pues mire, yo se lo digo muy sinceramente, creo que estamos moralmente obligados y legalmente habilitados para seguir adelante. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Bueno, tantas certezas, vamos a ver si se confirman, ¿eh? Porque luego habrá, el choque será más grande o la caída será más dura en caso de que nada de eso se cumpla. Bueno, yo explico, sí, hago intención de que esto se cumpla no porque sea lo que diga yo ni lo que dice Foro, sino porque es lo que quiere Gijón y por el bien de Gijón. No crea que es por otra cosa. La renta social, vamos a ver, ¿cuántas peticiones hicieron? ¿Hay dinero suficiente para hacer frente a esta nueva prestación? Bueno, pues mire, la renta social, lo que yo pregunto cada 2 o 3 días, me suelo ir informando de cómo va la cuestión y bueno, nos estamos aproximando, como sabe, empezó el 1 de junio, en esta primera convocatoria termina el 31 de julio y nos estamos aproximando a las 3.000 solicitudes, 2.860. Podría decirle, en fecha de hoy. Dinero, pues sí, se parte de una partida, 2 partidas, una habilitada a través del presupuesto y otra habilitada a través de una modificación presupuestaria que hemos hecho recientemente en el Pleno, que en total se aproxima a los 6 millones de euros. Pero además existe el compromiso del equipo de gobierno de que si hubiera solicitudes que cumplen los requisitos, bueno, pues que no quedarán fuera por falta de presupuesto. Una de las, bueno, como esto se habló bastante y demás, una novedad, o quizá la novedad principal de la renta social gijonesa, es que lo van a recibir personas que trabajan pero tienen un sueldo bajo. Bueno, sí, yo creo que la renta social de Gijón es algo que, bueno, desde luego es totalmente novedoso en los ayuntamientos en Asturias, pero creo que ahora estoy en condiciones de decirle que también en España, por una cuestión fundamental, primero, es una ayuda que no penaliza a la persona que trabaja, como ocurre con el salario social, que sí. si te incorporas a trabajar, luego para volver al circuito es muy penoso y muy largo.
Y también contempla no solo las personas que reciben otro tipo de ayudas, sino las personas que tienen una renta baja porque tienen un trabajo precario. Entonces yo creo que eso es lo novedoso de este programa de la renta social. Dicho esto, bueno, yo creo que es más práctico porque como lo tengo muy reciente, porque realmente a mí me gusta verlo in situ y que me pongan ejemplos y entender yo las cuestiones para ver si vamos o estamos yendo por la senda correcta. Mire, el otro día me llamaron, y es que además lo tengo los 3 casos en la cabeza, me llamaron la atención 3 cuestiones. Una familia. Son 5 miembros, padre, la madre y 3 hijos menores de 14 años. Y en esa casa entra una nómina de 576 euros. Reciben la ayuda de beca comedor para los chicos del ayuntamiento y reciben también la ayuda de, bueno, pues para pagar la luz, digamos, ¿no?, del ayuntamiento. Bueno, pues ahora estas personas que trabajan pero tienen una renta bajísima, imposible, diría yo, para subsistir, seguro, bueno, pues ahora van a recibir, ¿qué es lo que les aporta la renta social? Pues mire, la renta social les va a aportar, les va a sumar una ayuda de en torno a unos 1.150 euros cada 3 meses, durante un año. Eso es, a eso llegamos. Tampoco crea que esto es... Y después también le puedo poner un ejemplo de otra persona... Va a ser un 70% más de lo que estaban ganando. Bien, pero Juan, no, vamos a centrarnos yo no lo critico, en lo que se Dios, necesita para vivir 3 hijos menores de 14 años. No, si no lo critico, bien. Digo que es importante, precisamente que no es un paripé. Esto ellos lo pueden gastar como perciben un salario, bueno, pues esto lo pueden, de trabajo, lo pueden gastar en todo tipo de cosas. Le pongo 3 ejemplos de en qué no, pues en restaurantes, en viajes o en gimnasios, bueno, para que nos hagamos Pero en una una tienda de comestibles siempre, sí, pues sí, esa es la clave. Sí, sí. Y de ropa. Y de ropa. Y después le quiero poner otros 2 ejemplos porque es lo que a mí lo que yo entiendo, que digo, vamos por el buen camino. Una madre divorciada, también con 3 hijos. Bueno, percibe un salario, en este caso, bueno, pues es ella la responsable de esos hijos, que también tienen beca comedor, y que percibe el salario social, que son unos 600, creo recordar, en torno a 680 euros. Bueno, pues va a recibir una ayuda global, anual, de 2.100 euros y se lo pueden, lo mismo, pues pueden gastarlo en ropa, en calzado, en arreglos del hogar, electrodomésticos que se te estropean, bueno, en unas gafas para el niño, bueno, en estas cuestiones. Y también porque recuerdo muy bien que en una de las entrevistas, no sé si en la última o la anterior, cuando ya empezábamos a hablar de renta social, usted me lo preguntó por las personas que viven solas. Y también, bueno, pues a esas personas se les puede ayudar, en concreto, me sé los nombres, evidentemente, no el nombre de pila, pero no quiero ni decirlo. Y es una señora que cobra una pensión de jubilación de 460 euros y que quedó en tierra de nadie, ni salario social, ni otro tipo de ayudas y demás, y esta mujer va a percibir una ayuda global anual de 2.800 euros. Una persona mayor que vive sola. Pues imagínese, con todas las necesidades y con todas las cuestiones, sin hijos, sin apoyo familiar, bueno, pues yo creo que algo le podemos aliviar su situación. Y eso es lo que cuenta, Juan, las personas con nombre y apellidos. No, los casos son elocuentes, me gustaría decir. En un caso era pues el 70 y muchos % más, en el segundo caso no era tanto, pero también era bastante, y en este segundo caso, pues, no, el segundo caso era como 180 euros más al mes, con la cantidad que estaban ganando. Teniendo en cuenta que reciben la beca comedor. Sí. Bueno, pues con estos casos yo tendría alguna otra pregunta sobre la renta social, pero yo creo que podemos saltarla. Vamos a ver, como estamos también en verano, empezamos el verano, la cuestión de la seguridad. ¿Gijón es una ciudad segura en verano? Porque yo recuerdo un informe desde el propio bombero diciendo las especificidades que tenía Gijón con la cantidad de sustancias peligrosas que pasaban por el propio municipio, etcétera, etcétera. Ahora que hay mucha más población, o que va a haber la próxima mucha más población, ¿podemos decir que es una ciudad segura?
Mire, me alegro de que me haga esta pregunta porque es una cuestión que no sé si tuvimos alguna oportunidad de hablar. Para mí es extraordinaria, es lo que más, digamos que puede ser las personas desempleadas, el plan de vías por ese orden, pero la seguridad ciudadana, bueno, pues siempre está en mi cabeza. Sí. Mire, Gijón podemos decir que es una ciudad segura y que lo es de las más de España y de Europa. Recientemente el delegado de gobierno presentó los resultados que se miden, como sabe, en la tasa de criminalidad, que bueno, pues las infracciones penales por 1000 habitantes. Y solo un ejemplo, en España la media sí es de 45,3, en Asturias estamos en 25 y en Gijón estamos en 26,8. Y esto es estable durante los últimos años. Eso nos da ya unos datos de que Gijón es una ciudad segura, pero lo es durante todo el año. Y en este punto lo que quiero también explicar es cómo desde hace unos años hay unas reuniones de coordinación todos los viernes. Los ciudadanos tienen que saber que todos los viernes en Gijón Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local se reúnen para coordinarse, que el flujo de información, el intercambio de información, como no puede ser de otra manera, pero funciona, sí, es permanente y es en tiempo real. Y que de cara a, bueno, pues a esta cuestión, que ahora sí, yo sé por lo que me está preguntando, por los atentados yihadistas y por todas estas cuestiones en zonas de eventos multitudinarios, bueno, pues tenemos una buena base, que es esto que le estoy contando. Y sobre esto lo que se hace es que todos los eventos multitudinarios llevan un plan de seguridad y de autoprotección que tienen que dar de paso los bomberos. Y después, cuando se desarrolla el evento, se monta permanentemente durante el desarrollo del evento un centro de control de emergencias, donde los mandos operativos están presenciales. Está Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Y luego, respecto a otra cuestión, bueno, pues qué medios se ponen para que, bueno, pues no venga un camión y lleve por delante a las personas y demás. Bueno, pues se recurre al mobiliario urbano, bien sea móvil o fijo, o a los coches policiales, sí, en las principales entradas. Pero a mayores, Gijón ha tomado una medida a mayores que no han tomado otros ayuntamientos, que le puedo decir cuál es, y ya, bueno, además ya salió en la prensa, y que es que se pedirá a todos los camiones de más de 16 toneladas, todos los camiones que circulen en esta época, se les va a pedir identificación, tienen que comunicarlo y se les va a dar un permiso especial y se les va a indicar la ruta por donde han de discurrir. Es decir, que yo en esto nunca se puede ser triunfalista, nunca la seguridad 100% no existe, pero bueno, yo también quiero que los gijoneses sepan que, bueno, que se está trabajando de una manera muy seria en esta cuestión. Como toda entrevista tiene un contexto, pues estos días vemos desde el fin de semana pasado la terrible tragedia del incendio en Portugal. Yo no sé si ayer os iban 64 muertos. Hace bien poco una torre en Londres con 79 muertos. Todavía hace menos de un mes una foto de primera del comercio que venía pánico en Urlé, todo un edificio que se está cambiando la fachada, incendiado. Bueno, pues hay especulación en el caso del edificio en Londres, que se trabajan con polietileno y entonces eso puede provocar más. ¿Una tragedia así puede darse en Gijón? Bueno, trabajamos para que no se dé. Evidentemente eso que vio usted, bueno, pues lo vi yo y al minuto, pues imagínese lo que hice, pues ya te pones en contacto con el servicio correspondiente y haces todas las preguntas y le das vueltas y demás. Bien, nosotros en Gijón, que además se está haciendo mucha rehabilitación de fachadas, hay 3 tipos que se están haciendo, distintos, y bueno, lo que me trasladan desde el servicio correspondiente y se explica es que evidentemente todos estos proyectos, todas estas rehabilitaciones exigen un proyecto de un arquitecto, exigen una dirección de obra de un arquitecto y de un aparejador y de un coordinador de seguridad. Y después tienen que estar documentados y en los expedientes todos los certificados de que los materiales cumplen con todas las normativas y de protección contra incendios. En el caso que usted me dice del muro, que efectivamente es del plan especial de fachadas del muro, sí es cierto que, digamos, lo distinto es que esto se produjo en el momento en el que se está haciendo la obra, no después de finalizar la rehabilitación, y lo que le puedo decir es que todavía se está investigando tanto el origen como el modo en que se propagó y no le puedo dar más datos porque no los tengo, pero evidentemente que sepa que desde el ayuntamiento, bueno, pues vamos a trabajar para tomar todas las precauciones y que, bueno, pues que esto nunca pase en Gijón. Otras cuestiones. Bueno, llevamos tiempo, ya desde el anterior mandato, una serie de proyectos, edificios, vamos a llamarlos singulares,
¿Cómo va Tabacalera, cómo va el Colegio Cabrales, cómo va la Escuela de Comercio? Porque ya desde el anterior mandato, ya desde hace bastantes años estamos en esto. Bueno, Escuela de Comercio está previsto finalizar, que entreguen la obra el 1 de agosto, después procederíamos a la compra de todo el mobiliario y estamos estimando que pueda disfrutarla todos los gijoneses a finales de año. En Tabacalera se está en la fase de consolidación del edificio, cubierta, todos los muros del edificio, es decir, rescatando y cuidando ese edificio, y ahora se está trabajando en el plan de usos. Pero bueno, avanza y el ritmo de la obra es normal, previsión de entrega de esta primera fase, que es la adecuación, en el primer trimestre de 2018. Y en el Colegio Cabrales, para el que permanentemente hay reservada una partida de 600.000 euros para iniciar la obra, lo que le puedo decir es que se ha desbloqueado la situación con el Principado. Este edificio ya tenía un proyecto para escuela infantil y en ese momento asistimos a una catalogación del edificio con todas las máximas bendiciones por parte de Patrimonio del Principado, y eso retrasó tremendamente el proceso. A vueltas con la escalera, si ha de preservarse o no preservarse, que es un edificio que ya sufrió muchos arreglos y que dicen los técnicos que cualquier parecido, yo no lo conocí en origen, pero cualquier parecido con la realidad inicial, pues ya me entenderá que es coincidencia, pero no obstante hay que seguir esa normativa y preservar todos los elementos que se pueda. Está desbloqueada la situación con el Principado, que está de acuerdo en que sea para escuela infantil, y avanzamos y creyendo que podamos licitar la obra este año y comenzarla en el 18. ¿Para cuándo va a haber una comisaría de policía nueva? Bueno, pues en la comisaría de policía también estamos con esfuerzos, porque bueno, esto sí que es un edificio muy complejo, como entenderá todo el mundo. Bueno, pues tiene que tener unos circuitos específicos, unas normas de seguridad. Ya se está en plazo, ya se convocó el concurso de ideas, que terminará a mediados de agosto, después elige el proyecto ganador y a continuación el año que viene, si hay presupuesto y logramos apoyo, porque es importante, claro, lograr apoyo, estaríamos en condiciones de licitar la obra y poder ejecutar 6 meses de obra. Bueno, lo último que le quería preguntar de esta línea sería la Escuela Infantil de Contrueces. La Escuela Infantil de proyecto finalizado, presentado a los vecinos, y ahora mismo lo que se va es a licitar la obra, y para ello hay 200.000 euros disponibles, porque ya era lo que creíamos que iba a dar tiempo a certificar de obra con toda la tramitación en este año. ¿Hay algunos de ellos que no se acabarán en este mandato? Pues no, evidentemente no. Tabacalera, segunda fase. La segunda fase de Tabacalera, que es la adecuación del edificio por dentro, la comisaría, la Escuela Infantil de Contrueces, esperemos que sí, y bueno, lo importante es que estén en marcha. Estamos ya en la mitad del mandato, de este segundo mandato. ¿Qué balance hace de este mandato, de los 2 años que lleva? Bueno, pues efectivamente, el día 13 de junio pasado fue los 2 años de la investidura. Recuerdo las tremendas inundaciones en la calle Brasil, en la calzada, no se me olvida, cuando estábamos en el pleno. Bueno, dicho esto, lo que me preguntaba, que no lo quiero eludir ni mucho menos, pues yo, mira, estoy satisfecha del trabajo realizado durante estos 2 años y creo poder hablar por todo el equipo de gobierno de Foro, que ahora mismo estamos en el Ayuntamiento de Gijón. Creo que nos supimos adaptar con rapidez a la nueva realidad política. Somos 6 grupos políticos. Creo que procedimos de inmediato a cambiar el modelo de funcionamiento del mandato anterior, con absoluta transparencia, haciendo partícipes de toda la información a los grupos de la oposición para que, si quieren, puedan ser corresponsables en la toma de decisiones. Y con eso, ¿qué logramos? Pues yo creo que logramos por una cosa muy importante. No tuvimos una oposición frontal, un rechazo, no sufrimos rechazo, yo tengo que decirlo alto y claro, y sí asistimos a que los grupos de la oposición arrimaban el hombro y entendían que el ayuntamiento no podía paralizarse. Dicho esto, comenzamos a funcionar. Creo que lo más importante y destacable es la preocupación que en este mandato estamos manifestando por toda la problemática social. Dese cuenta que tenemos exactamente 23.322 personas que no encuentran trabajo a día de hoy, que tenemos, es cierto que tenemos 7.000 personas menos sin trabajo que en el peor pico de la crisis, que fue en el año 2013. Es cierto que en afiliaciones crecemos una media de 5 o 6 puntos siempre por encima de la media de Asturias, pero no es suficiente.
Entonces, bueno, yo creo que se está trabajando en este mandato de forma, y yo estoy contenta en este tema, de forma prioritaria. También otra cosa que quiero destacar de este mandato es el Plan General de Ordenación. Un plan general de ordenación, yo creo que el urbanismo estaba tremendamente dañado después de 2 anulaciones consecutivas en los tribunales. Y creo que ahora encontró la senda correcta. Ha habido una aprobación inicial con 5 grupos de 6, únicamente el PSOE, el Grupo Socialista no apoyó. ¿Por qué digo que estamos en la senda correcta? Porque después de esa aprobación inicial hay 4 informes jurídicos que avalan este plan. Hay unas conversaciones, un trato fluido y cordial con la cuota permanentemente de cara a la tramitación. Ha habido una primera exposición y ahora, después de este pleno de agosto, vendrá la segunda exposición pública. Hasta ahora esto en participación no había pasado. Entonces, por eso digo que estamos en la senda correcta y a mí me parece muy importante. Entonces, volviendo al principio, satisfacción, yo creo que sí, que lo repienso muchas veces, que estoy satisfecha porque en el ayuntamiento no hay 2 cosas que a mi modo de ver no se merecen los gijoneses, que votaron libremente y eligieron lo que querían. No se merecían ni parálisis de la institución ni vetos. Y yo quiero hoy decirle a los gijoneses que eso hoy no lo tienen en el Ayuntamiento de Gijón y que es la voluntad no solo del equipo de gobierno de Foro, sino de otros 5 grupos políticos. Y bueno, es lo que quisiera destacar. En ese balance usted dice, y está en la percepción de los ciudadanos y de los gijoneses, que una novedad importante fue el compromiso, ya lo había antes, pero se renovó con el gasto social, con la política social. ¿Esto no ha creado una subida del endeudamiento? ¿No se está estropeando la situación financiera del ayuntamiento debido a la mejoría de las prestaciones sociales? No, tenemos que estar permanentemente en alerta porque Montoro nos embrida por todos los lados. No pueden gastar más no pueden endeudarse más lo cual, bueno, es necesario, yo no digo que no, aunque me parece injusto en los términos en los que está planteado. Pero le digo que no, mire, el 31 de diciembre del año 10, este Ayuntamiento de Gijón debía, entre la deuda al Estado y a los bancos, 200 millones de euros. Es una cifra redonda. Sí. No cuento los 9 millones de Gijón al norte y los 9 millones de Zalia que estamos ahora devolviendo. No cuento esos 18, 200 millones. Y le voy a dar la cifra a 31 de diciembre del año 2016, o sea, hace 6 meses era de 142 millones de euros. Es decir, en estos 6 años, los peores de la crisis, pues con todas las circunstancias en contra. Por aquí también se habló en este trayecto del rescate a España, quiero recordar. Con todas las cuestiones que queramos poner, este ayuntamiento rebajó la deuda en 58 millones, si me salen ahora las cuentas bien, y no recortó en prestaciones sociales y en la Concejalía de Economía y Empleo. Luego, bueno, yo creo que tenemos que estar tranquilos, con mucho cuidado, si es cierto, porque hay parámetros que no tenemos que tener un ahorro neto X, en fin, que hay que estar muy cuidadosos y vigilantes. Digamos que mes a mes hay que ir haciendo las cuentas para entendernos, de cumplir todos los parámetros, pero yo daría tranquilidad. A cambio tienen que ahora ingresan más de los impuestos, hay más actividad económica. Se está recuperando la actividad económica, pero en ese que yo le decía, ese trayecto del rescate a España, también el IBI, recordemos el catastrazo, revertimos el catastrazo, en fin, los gijoneses vieron la bajada del IBI, discreta pero la vieron congeladas el precio del billete del autobús, de la factura del agua, de la basura. Bueno, todo eso pasó en 6 años. Quería preguntar por una cuestión casi de partido. Digamos que hace poco Mercedes Fernández, en una rueda de prensa, prácticamente mostró su deseo de que la coalición que se hizo en las elecciones generales PP-Foro, que se reediten las autonómicas. Dice que, bueno, más o menos el análisis suyo es que fueron ventajas para todos. ¿Cómo ve usted esa alianza en Gijón dentro de 2 años? Que haya una alianza Foro-PP en Gijón. Por otra parte, la gente puede decir, hombre, el centro-derecha por fin unido, que estaba, digamos, artificialmente dividido desde hace 6 años. ¿Cómo ve usted eso, ir juntos con el Partido Popular en las elecciones? Bueno, mira, con carácter general le diré que yo llevo 6 años en política y a lo largo de estos años no me he dedicado nunca a especular.
en política. No lo he hecho en estos 6 años y no lo voy a hacer ahora. Yo creo que debo de decir, porque es así, que me concentro en lo concreto y que intento de verdad. Tendré muchos fallos, me saldrán muchas cosas mal y lo asumo yo, no el equipo, sino que lo asumo yo personalmente, pero creo que me dedico a intentar solucionar los problemas del día a día, que como ustedes saben y las personas que nos están viendo no son pocos los del día a día. Y dicho esto, bueno, lo que quisiera comentar es también que, mire, yo en estos 6 años la relación con el PP en el Ayuntamiento de Gijón, no ha sido un camino de rosas. Yo tengo memoria y la memoria me dice que el PP nos apoyó para que hubiera un cambio en el 11 y dejaran de gobernar los socialistas en Gijón, pero a partir del día siguiente también tengo memoria y fueron permanentemente sus uniones a los socialistas en contra del gobierno de Foro. Dicho esto, ¿qué es lo que pasa en el momento actual? Somos 2 grupos independientes en el Ayuntamiento de Gijón, no existe ninguna alianza, hay una relación absolutamente correcta, porque no hay motivos para que no sea así, como con el resto de los grupos, pero desde luego no le puedo decir nada más, no voy a especular sobre ese tema, tampoco soy adivina y desde luego lo que sí le puedo garantizar es que en mi pensamiento este tema por el que me acaba de preguntar ocupa 0 minutos. Usted en esta cuestión, lo que es el Ayuntamiento de Gijón, ¿descarta completamente presentarse en las listas electorales? Bueno, yo hice un planteamiento cuando empezábamos en el programa del año 11, un programa modesto, anillado, porque no teníamos muchos medios, y lo tengo conmigo siempre, aquel programa del 11. Y en aquel programa, no pensando que íbamos a llegar y que nos iban a dar esa confianza a los gijoneses, ni por un asomo lo pensábamos, yo decía que pensaba que una persona no debía de estar al frente de un cargo en una institución durante más de 8 años. ¿Nunca le entró tentación de, hombre, puedo revisar esa...? No. Las palabras hay que cumplirlas, hay que trabajar hasta el último momento. Yo no doy por... Es que parece como si estuviéramos dando por amortizado este mandato y estamos en la mitad del mandato y usted sé que seguro que va a estar de acuerdo conmigo que 2 años en política es mucho. Alguna vez surgió esta conversación. Entonces nos queda mucho por hacer en estos 2 años, por dar este servicio a Gijón, que yo nunca hubiera soñado que a mí tuviera la suerte. Yo nací en Gijón, siento Gijón muchísimo y para mí es lo más grande y nunca pensé que yo pudiera tener este honor y ahora lo que me queda es dar servicio hasta el final, el mejor de los servicios, pero las palabras están para cumplirlas y además no lo digo de verdad y pienso que tienen que venir otras personas de Foro, apuesto por ello, pero con ideas renovadas. Ya pasó esta etapa donde rompimos con 32 años, ganamos las elecciones al PSOE por primera vez y ahora hay que tirar por ese Gijón que tiene que estar en la modernidad y que tiene que seguir siendo la locomotora de Asturias. Bueno, pues llegamos al final. Muchas gracias, señora alcaldesa, por sus respuestas a nuestras preguntas. Ya nos hacemos idea cómo está todo y esperemos a ver estos 2 años, que evidentemente quedan para muchos en política, que dé para más avances en la ciudad y todo vaya bien. Pues sí. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.